Abran su Biblia, por favor, a Primera de Juan. Y mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Padre Celestial, gracias. Gracias por la comunión de los santos. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos en este lugar y saber que tu Espíritu Santo está presente y saber que por medio de su Espíritu podemos tener comunión todos nosotros, los unos con los otros y todos juntos contigo. Gracias, Señor, porque esto se ha hecho posible por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz y podemos así, Señor, vivir una vida llena de gozo, vivir una vida llena de tu presencia y vivir una vida que te complazca a ti. Así es que al abrir las Escrituras, Señor, una vez más, sigue enseñándonos a través de ellas cosas que a lo mejor se nos habían pasado, que no habíamos visto, pero que ahora van a servir para abrir nuestros ojos y hacer brillar tu luz delante de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado estudiando la primera carta de Juan, la primera epístola de Juan, y hemos dicho que esta es una carta que es para toda la iglesia. Siendo que es una carta para toda la iglesia y no para una iglesia específicamente, podemos entonces deducir que lo que él está diciendo aquí era para todas las iglesias, no solamente en el tiempo que le escribió, sino para todas las iglesias en el tiempo nuestro. Y como nosotros somos la iglesia de Cristo, debemos prestar atención a lo que esta carta nos está diciendo. Hemos aprendido algunas cosas ya. Una, que Jesucristo, la palabra de vida, vino a traernos vida porque nosotros, la humanidad, estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Amén. Cuando Adán pecó, la muerte entró en el mundo, pero por medio de Jesucristo vino también la vida. Entonces tenemos vida. Lo otro es que vino a restaurar la comunión entre los hombres. La comunión entre los hombres se rompió cuando el hombre pecó, ¿verdad? Y él vino a restaurarla. Pero más importante que eso, vino a restaurar la comunión del hombre con Dios. El hombre pecaminoso no podía acercarse a Dios, el hombre pecaminoso no tenía la habilidad para poder ni siquiera llegarle literalmente ni a los talones a Dios, porque Él es tan santo, tan puro, tan justo, tan perfecto, que un hombre pecaminoso nunca podría tener ningún contacto con Él. Dios lo prohibiría. Sin embargo, da a su Hijo Jesucristo para que venga y muera por nosotros, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Derrama su sangre ahora nos limpia de todo pecado. Y ahora somos justificados por la sangre de Cristo. Y esto es como si jamás hubiéramos pecado delante de Dios. Y tenemos acceso libre al trono de la gracia de Dios, como nos dice el escritor a los Hebreos, por lo que Jesucristo hizo. Entonces todos nosotros que estamos aquí ahorita, y todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo como su Salvador, tiene acceso directo a este Dios santo, perfecto, justo y bueno, ¿sí? Que no puede tener ninguna comunión con el pecado. Pero en Cristo nosotros hemos sido hechos justificados, hemos sido lavados de nuestro pecado y ahora podemos acercarnos con toda confianza a Dios sin el temor de que nos puede echar afuera. Eso es muy importante para nosotros como cristianos saberlo, porque a veces cuando fallamos nos achicopalamos, nos agüitamos, sentimos que Dios no nos va a recibir, que Dios no nos va a escuchar, que Dios no va a querer tener nada que ver con nosotros. Y eso es una mentira que viene de lo más profundo del infierno, propagada por Satanás para que no nos acerquemos a Dios. ¿Sí? La semana pasada vimos ahí en Primera de Juan, el versículo 5, noten que dice ahí, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y no hay tiniebla alguna. Cuando nos acercamos a Dios, venimos a la luz. Cuando la luz brilla en nuestros ojos, nos damos cuenta de quiénes somos. Cuando nos damos cuenta de quiénes somos, entonces tenemos la oportunidad de confesarnos delante de Dios, ¿sí? Y poder ser limpios de nuestro pecado. Noten en el versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en las tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. No se puede tener comunión con Dios mientras se vive en las tinieblas, porque Dios es luz. Y si nosotros estamos en tinieblas, quiere decir que Dios no está ahí. Por lo tanto, es necesario que estemos en la luz para poder tener comunión con Dios. Y si decimos que tenemos comunión con Él y estamos en tinieblas, estamos mintiendo. Entonces, pudiera ser que alguien ahorita está viviendo su vida en las tinieblas, fuera de aquí. Podemos pensar en que alguien pudiera estar viviendo su vida en el pecado, fuera de aquí. Y está viniendo aquí tratando de tener comunión con Dios. ¿Sabe qué? No va a poder tener comunión con Dios si no confiesa su pecado delante de Dios para que Él así lo limpie y pueda tener ese libre acceso a Dios. ¿Sí? Entonces, no podemos estar en las tinieblas y decir que tenemos comunión con Él. Eso es una mentira. Noten lo que nos dice en el versículo 7.
Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Entonces venimos a la luz. La luz alumbra nuestros ojos, alumbra nuestra vista. Nos damos cuenta en dónde estamos fallando, cómo estamos fallando. Nos damos cuenta que hay cosas que estamos haciendo que no deberíamos hacer o no estamos haciendo cosas que deberíamos hacer. Y porque la luz está encendida, entonces tenemos la oportunidad de corregir esas cosas con la ayuda de Dios y así poder restaurar nuestra comunión con Él. Es hermoso esto, que el Dios de luz, que el Dios de paz, el Dios que dio vida, está dispuesto a tener paz con nosotros, a hacer la paz con nosotros por medio de Jesucristo, para que podamos tener comunión con Él. Está dispuesto a darnos vida nueva en Jesucristo y está dispuesto a mantener su luz encendida delante de nosotros todo el tiempo. Pero nosotros tenemos que caminar en ella. Y si caminamos en su luz, ¿sí?, entonces podemos tener comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que estar en la luz. Tenemos que permitir que la luz moleste nuestros ojos. Tenemos que permitir que la luz nos revele lo que verdaderamente somos delante de Dios. Pero nos gozamos en que la luz nos revele estas cosas, porque al revelárnoslas, podemos entonces ir a Dios. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, en el versículo 8 sigue el mismo pensamiento que dejó en el versículo 7. Entonces deben leerse juntos, noten. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando de aquellos que la luz enciende, que se dan cuenta de su situación, pero dicen, ¿eso no es pecado? Dicen, ¿eso no le está causando daño a nadie? Gente que se cree suficientemente buena como para poder acercarse a Dios sin que primeramente sean lavados de su pecado. Gente que se cree justa en sí misma. Gente que cree que ya llegó a ese estado en el cual no peca y por sí misma tiene la habilidad de acercarse a Dios. Por si acaso hubiera una persona así leyendo la carta, Juan les dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto es algo muy importante, porque se puede llegar al punto en el que decimos, yo soy santo ya, no tengo ningún pecado. No, no es santo. Es una persona justificada, pero una persona que está en el proceso de ser santificada. ¿Cuándo vamos a llegar a ser santos? El día que estemos en la presencia de Dios finalmente. Pero delante de Dios, Él nos llama santos porque Él ve lo que todavía no es como si ya fuera. Él puede ver nuestro futuro glorioso con Él en el cielo. Y aunque nosotros no somos completamente santos todavía, delante de Él somos santos cuando estamos en Cristo. Digo, nadie nos sentimos como santos, yo no me siento como santo. Pero si la palabra de Dios me dice que en Cristo yo soy santo, ¿saben qué? Yo soy santo. Y confío en ello, confío que Dios me ve como santo porque Él no solamente puede ver mi pasado, no solamente puede ver mi presente, sino que ve mi futuro. Y mi futuro con Él en el cielo es glorioso. De hecho, me ha preparado un lugar en el cielo ya para que donde Él está, yo esté también. ¿Sí? Y eso es grandioso poder saberlo y reconocerlo. Pero si decimos, no, yo no tengo pecado, no, yo no hago cosas malas. O cosas como, bueno, cuando al menos yo nunca he matado a nadie, ¿verdad? Cuando menos yo nunca he asaltado a un banco, yo nunca he violado a nadie, todas esas cosas que consideramos como cosas bien malas y feas, ¿verdad? Por las que la gente que practica esas cosas merecen irse al infierno, ¿no es cierto? Nadie dijo amén. Tengamos cuidado porque el Señor Jesucristo dice, habéis oído, no matarás. Pero si le dices a tu hermano, necio, vas a ser culpable de juicio. Tengamos cuidado también porque el Señor Jesucristo dijo, habéis oído, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que si ven a una mujer para desearla en su corazón, ya cometieron adulterio con ella en su corazón.
Entonces tengamos cuidado cuando tenemos esa mentalidad de que todos esos pecadores que pecan, que son verdaderamente malos, que no son como yo, deberían irse al infierno. Porque Dios ve nuestro corazón. Dios no ve la fachada que traemos a la iglesia. Dios ve lo que está pasando dentro de nosotros. Entonces por eso Juan les recuerda, y recuerden que está escribiéndoles a cristianos aquí, y les está diciendo, si decimos, y noten que se cuenta él entre ellos, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Estamos mintiendo entonces, estamos siendo falsos. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 12 y el versículo 15, el necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención al consejo. El necio siempre va a pensar, yo estoy bien. A mí nadie me puede decir que no estoy bien, yo estoy bien. Escuchen lo que la palabra de Dios está diciéndonos aquí hoy. En lugar de decir yo estoy bien, en lugar de declarar yo estoy bien, yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy listo, vamos a examinarnos y escuchemos el consejo de la palabra, de vernos a nosotros mismos en la luz de Dios, para estar seguros de que estamos seguros, de que estamos seguros, no que somos perfectos o que somos buenos, sino que estamos en Cristo. ¿Sí? Estamos en Cristo. De nuevo en Proverbios capítulo 21 y el versículo 12 nos dice, el hombre cree que todo camino es recto, pero el Señor pondera los corazones. ¿No han oído? Todos los caminos llevan a Dios. ¿No han oído esa? Todos los caminos llevan a Dios. Dios es como el eje de la rueda, ¿sí? Y todos los rayos son los caminos para llegar a Él. Así es que no importa qué camino tomes, si en realidad eres sincero y andas buscando a Dios, entonces vas a llegar a Dios, pero no importa qué camino tomes. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no hay muchos caminos, hay un solo camino. Y por eso dice aquí, el Señor pondera los corazones. ¿Qué quiere decir? Que el Señor ve los corazones que están entregados a Cristo, los corazones que han creído en Cristo, los corazones que han puesto su esperanza en Cristo y no en sus buenas obras y no en ninguna otra cosa. En el Salmo 36, los versículos 1 y 2, noten lo que dice. La maldad habla al corazón del impío. En su opinión, no hay por qué temer a Dios. Quédense ahí un rato. En su opinión, no hay por qué temer a Dios. Yo no tengo ninguna razón por tenerle miedo a Dios hoy. Yo no tengo ninguna razón por qué temerle. Completamente limpio, completamente santo, No. Siempre hay razón por temer a Dios. Pero cuando estamos en Cristo, tenemos entonces la seguridad de que Dios no nos va a rechazar. Yo temo a Dios. Yo me levanto y le temo a Dios. ¿Sí? Y hago mi oración antes de levantarme. Antes de poner un pie en el suelo, digo, Señor, gracias por un nuevo día. Pero ahorita me voy a levantar. Y inmediatamente voy a tener la oportunidad de fallar en algo. Pensamiento, palabra, obra. Piso algo que quedó mal tirado. Piso mis lentes que se me cayeron a medianoche porque me quedé dormido con ellos. Nomás le hago así para que se lo imaginen ustedes. Porque ustedes saben de lo que estoy hablando. Entonces, la maldad habla al corazón del impío. En su opinión no hay por qué temer a Dios. Versículo 2 del Salmo 36, noten lo que dice. Vive halagándose a sí mismo, seguro de que su maldad no es condenable. Sí, pues lo que estoy haciendo está mal, pero no está tan mal como... Mis mentiras son mentiras, pero son mentiras blancas. Los míos no son pecados, son pecadillos. Comparado con la hermana fulana de tal, qué bárbaro. O que en el hermano fulano de Abraham, qué bárbaro. Mis pecados no son nada. ¿Saben qué? Ese es un corazón malvado. Ese es un corazón malvado. Debemos reconocer que somos pecadores perdonados, limpios por la sangre de Cristo, pero al fin pecadores. Y tenemos todos la habilidad
bajo las circunstancias correctas se nos enfrenta la tormenta perfecta y caemos y pecamos. Y nadie me puede decir que no. Segunda de Corintios 10:12, el apóstol Pablo escribe esto: nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con quienes se alaban a sí mismos. Cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos con otros, no demuestran buen juicio. ¿Saben que nosotros no debemos compararnos los unos con los otros? Nosotros no debemos medirnos por nuestra propia medida. Nosotros debemos compararnos con Cristo. Porque al compararnos con Cristo, con su perfección, con su santidad, nos damos cuenta de cuánto nos falta para llegar a ella. Y reconocemos nuestra necesidad de acercarnos a Él y escondernos en Él. ¿No es cierto? De eso es de lo que se trata. ¿Sí? Cuando nos medimos por nuestras propias medidas, de qué tan buenos somos, de qué tan buen cristiano, de qué tan buen esposo, de qué tan buena esposa. Cuando nos medimos con nuestras propias, y qué tan buenos hijos. Cuando nos medimos con nuestras propias medidas, quedamos a una medida bastante aceptable, ¿no es cierto? ¿Verdad? Digo, yo quisiera medir 1.90, pero cuando me doy cuenta que esto es lo que soy, es aceptable para mí. ¿Verdad? Y digo que la altura del hombre se mide de la parte de arriba de la cabeza al cielo. Entonces, si ese es el caso, yo soy más alto que mucha gente que está aquí. Pero me estoy midiendo con mi propia medida. Pero ¿cómo me mide Dios? Dios me mide por medio de su palabra. Su palabra es la medida que debo usar. Jesucristo es el ejemplo que debo tomar para mirarme en Él y ver si estoy reflejándolo a Él o estoy reflejándome a mí mismo. Mi medida debe ser medida con lo que la palabra de Dios dice. Si me estoy apegando a ella o no. Entonces no se engañen a sí mismos. Sí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero mi papá siempre me dijo, cuando le decía pero siempre me decía, no hay pero que valga. Aquí hay un pero muy importante, pero. Noten el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces nadie puede decir que no ha pecado, nadie puede decir que no tiene pecado. Nadie aquí puede decir que no tiene pecado. Pero, si confiesan su pecado, Él es fiel y justo para perdonar ese pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Pero tenemos que confesarlo. Y confesarlo no es como la confesión que nosotros conocemos como la confesión. Vamos con alguien y le decimos nuestras esta semana dije como 4 mentiras y maldije a mi patrón como 2 veces y le contesté a mi mamá como no debía haberle contestado y no me porté bien con mi esposa y no. Ay, luego que ve y haz 10 oraciones de esta y 20 de aquella. No, noten, confesar significa estar de acuerdo con Dios acerca de lo que es pecado. Si Dios dice que es pecado, yo digo que es pecado. No lo trato de cubrir, no lo trato de endulzar, no le trato de dar ponerle mi sabor. La palabra de Dios dice que eso es pecado y yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios y digo que es pecado y me arrepiento de ello, que quiere decir dar un giro de 180 grados y caminar en dirección opuesta a la que iba caminando. Mis hermanos, el perdón es otorgado y la comunión es restaurada dentro de la familia de Dios cuando se hace confesión de pecado delante de Dios. Cuando se va con Dios y se dice, Señor, tu palabra claramente dice que esto es pecado. Y lo he estado practicando. Señor, lo confieso, lo reconozco como pecado. Señor, límpiame de ello. Ayúdame, Señor, a ya no seguir cayendo en este pecado. A ya no seguir practicando este pecado. Ayúdame, Señor, a ser como tú eres. En toda la extensión de la palabra. Proverbios 28:13, noten lo que dice. El que encubre su pecado, ¿qué? No prospera. El que los confiesa y se aparta de ellos, alcanza la misericordia divina.
Que anden cubriendo su, oh, no, que nadie sepa, no puedo ir con Dios, no puedo ir a Dios con esto, oh, está viviendo en las tinieblas, está viviendo en tinieblas para que nadie se dé cuenta, para que nadie vea, para que nadie, ¿saben que Dios lo está viendo? Y si Dios lo está viendo, más vale confesarlo. Yo no sé cómo, pero mi mamá y mi papá siempre sabían que les estaba echando mentiras. No fue ese, no fue ese el caso con ustedes. Mi mamá siempre, no sabía yo cómo, pero de alguna manera siempre se daban cuenta de lo que andaba haciendo. y aunque me tratara de esconder, oh, así es que andabas con fulano de... ¿Pero cómo? Oh, así es que andabas en tal lugar. ¿Quién te dijo? Sí. Mi mamá lo justificaba de esta manera. Carlos Manuel, cuando tú vas, ay, ya se lo saben. Los papás usan mucho eso, ¿verdad? La experiencia, ¿verdad? Dios no ha caminado nuestro camino de pecado, pero Él es omnisciente. Todo lo sabe. Y Él ve hasta lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, ¿para qué encubrir el pecado? Mejor confesar nuestro pecado y recibir la misericordia divina, ¿no es cierto? Digo, es un gran incentivo para confesarnos hoy delante de Dios, para confesar delante de Dios las cosas en las que estamos fallando y decir, Señor, perdóname y ayúdame a seguir adelante sin seguir ofendiéndote en esta área de mi vida. Es tan fácil, ¿no es cierto? Mi papá, cuando se trataba de descubrir la verdad, me acuerdo una vez, no sé qué andábamos haciendo, le quemamos el garage a uno de los vecinos. ¿Quién fue? Yo no fui. Le pregunta a mi hermano, ¿quién fue? Yo no fui. Entonces se quemó solo. Hínquenseme ahí enfrente en la sala. Hínquense ahí enfrente. Y luego, ¿saben qué hizo ese día? Qué bárbaro, qué vergüenza. Mandó traer a la muchacha que yo andaba pretendiendo. ¿Se imaginan a los 13, 14 años que le hagan a uno eso? Me acuerdo ahora y qué bárbaro. ¿Te fijas cómo está? Es porque no me quiere decir la verdad. Dile que me diga la verdad para que... Así era mi jefe. Así era mi papá. Y saben que lo amo con todo mi corazón. Porque si siendo así de duro hice todas las estupideces que hice, imagínense si hubiera sido un papá que no nos metiera en cintura. No les estoy diciendo que eso es lo que deben hacer ustedes con sus hijos, ¿verdad? Les estoy contando mi experiencia. ¿Saben que Dios no es así? Dios es perfecto, santo, bueno y misericordioso. Lo único que quiere es que vayamos y le digamos con un corazón completamente abierto, con la luz, con su luz brillando en él, decir, Señor, la regué. Señor, volví a caer. Señor, estoy practicando este pecado. Señor, perdóname. Y Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el Salmo 32, los versículos 1 al 5 dice, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Noten la experiencia del salmista en el versículo 3. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Versículo 5. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Por qué andar cargando con la culpa del pecado?
¿Por qué andar cargando con la vergüenza de lo que hicimos? Jesucristo ya pagó por ello. Lo único que tenemos que hacer es ir delante de Dios, confesar nuestro pecado. Y Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de ¿cuánta maldad? Toda maldad. Toda maldad. ¿Sí? Toda maldad. Luego noten lo que les dice en el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todavía sigue insistiéndoles. Entonces, si están en las tinieblas, no pueden tener comunión con Él porque Él es luz. Si dicen que no han pecado, están diciendo mentiras porque ustedes saben que se han pecado. En lugar de decir que no tienen pecado, mejor confiesen sus pecados. Es mejor que los confiesen porque si los confiesan, Él les va a perdonar sus pecados y los va a limpiar de toda maldad. Amén. Y les vuelve a insistir en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En otras palabras, cualquiera que diga que yo no tengo pecado, le está diciendo a Dios, Dios, eres un mentiroso. Yo no, todo esto, hermano, iré de domingo a domingo. Ni una sola vez ofendí a Dios, ni de pensamiento, ni de palabra, y mucho menos de hecho. Chéquese, le voy a dar unos segundos a que cheque. Le estamos diciendo a Dios que es un mentiroso. Es como cuando le decíamos a nuestros papás, nos acusaban, no, yo no fui, no. Mis amigos andaban haciendo eso, pero yo no. Y mi jefe, ay, mi hijo, andando entre lodo, se te pega el lodo. No, mis amigos, yo no. Le estamos diciendo a Dios, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? No está en nosotros. ¿Por qué lo hacemos mentiroso? ¿Por qué lo hacemos mentiroso? ¿Por qué su palabra no está en nosotros? Porque su palabra es muy clara. ¿Sí? Su palabra es muy clara. Su palabra no deja muchas cosas para que las interpretemos o las podamos interpretar mal. Por ejemplo, en Romanos 3:10 se nos dice, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. ¿Cuántos no hay? Ni uno solo. Habemos muchos justificados por la sangre de Cristo, pero no somos justos. ¿No es cierto? No somos justos. Es en Cristo que hemos sido justificados, pero no somos justos. En Romanos 3:23 se nos sigue diciendo, por cuanto, ¿cuántos? Todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que quiere decir que la gloria de Dios no puede ser nuestra. Es solamente en Cristo que la gloria de Dios es nuestra. Solamente en Cristo que la gloria de Dios es garantizada a nosotros. Es solamente en Cristo. Se me antoja muy curioso que el mundo dice que en el fondo todos los hombres son buenos. ¿Nunca han oído eso? En el fondo todos somos buenos. Pero la sociedad, la influencia de la familia, la influencia de los malos amigos, eso es lo que nos convierte en malos. ¿Se dan cuenta que la Biblia dice todo lo contrario? Que en realidad todos los hombres son malos. Que no hay nada bueno en nosotros. Y cuando hablo de los hombres, hermanas, no estoy hablando sí, hermano, dígale a los hombres porque son muy malos. Estoy hablando de la humanidad. Estoy hablando de la humanidad. ¿Se fijan la luz de la palabra de Dios? Mi mamás, lo siento mucho, creo que muchas de ustedes son como mi mamá. No son como mi mamá porque no tienen la edad para ser mi mamá. Se parecen a mi mamá. Porque me acuerdo que mi mamá decía, ay, Carlos Manuel, es que tu hermano en el fondo es bueno, yo sé que es bueno. Y yo pensaba, eso no es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que es malo, muy malo.
Yo soy muy malo. Sin la palabra de Dios alumbrando mi camino puedo ser el peor de los hombres. Lo he sido, el peor de los hombres. El hombre no es bueno. El hombre dejado por sí solo un día se hubiera exterminado por completo. Es por la gracia de Dios que la raza humana sigue todavía viviendo, propagándose. Y es porque todavía está la iglesia en el mundo que Dios no ha acabado con el mundo como está prometido en su palabra que lo va a hacer un día. Pero un día la iglesia va a ser arrebatada. Juntamente con la iglesia se va a ir el Espíritu Santo de Dios. Y el mundo va a conocer lo que es la ira de Dios. Nosotros hemos sido bendecidos con el hecho de que la luz de Cristo alumbró nuestros ojos, vimos nuestra situación tan peligrosa en la que estábamos y lo invocamos a Él como Salvador y Él nos salvó. Pero es por la gracia de Dios que no somos como el resto del mundo. Entonces el mundo dice, en el fondo todos los hombres son buenos. Dios dice que en el fondo la realidad es que todos los hombres son malos. Y eso es lo que hace que las buenas nuevas sean verdaderamente buenas. Eso es lo que hace que las buenas nuevas del Evangelio sean verdaderamente buenas. Porque sin las buenas nuevas del Evangelio, lo único que nos espera es muerte y condenación. Lo único que nos espera es juicio. Lo único que nos espera es un castigo eterno. Porque eso es lo que el pecado trajo al mundo. Nuevo Pablo en Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Quítenle ahí. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor y lo único que queda porque la paga del pecado es muerte. Por eso Juan está llamando a la iglesia a que se vea a sí misma, a que no se cubra con una autojusticia de que ella es mejor que el resto del mundo. A que se dé cuenta que es únicamente por la gracia de Dios que somos parte del cuerpo de Cristo. Y que al ser parte del cuerpo de Cristo debemos de buscar tener comunión los unos con los otros y todos juntos con Dios. Y que lo único que puede llevarnos a poder lograr eso es la sangre de Cristo que fue derramada para limpiarnos de nuestro pecado, limpiarnos de nuestra maldad y así poder tener acceso a Él. La paga del pecado es muerte. Así como Dios les dijo a Adán y Eva en el principio, el día que coman de ese fruto ciertamente morirán. ¿Sí? Esa promesa sigue firme. Sigue firme. Que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El pecado es algo serio. El pecado no es algo con lo que debemos jugar. El pecado no es algo en lo que debemos de buscar a ver qué tan cerca nos podemos parar, qué tan cerca de Él nos podemos parar o estar sin que nos afecte. No es para jugar con ello. Por eso les dice ahí en el capítulo 2 y el versículo 1, noten, hijitos míos, les escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Una vez más, noten lo que Juan les está diciendo, hijitos, les estoy escribiendo todo esto que les estoy diciendo, ¿sí? Acerca de que si vivimos en la luz o si estamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y su sangre nos limpia de toda maldad. Todo esto que les estoy diciendo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo esto no se lo estoy diciendo para que digan, ok, entonces quiere decir que puedo pecar y luego lo único que tengo que hacer es confesarme con el Señor, es pedirle perdón a Dios y entonces Él me va a perdonar y entonces ya no tengo nada de qué preocuparme. Porque hay mucha gente que eso entiende de estos versículos. Y aunque
Por encima es verdad, el mensaje más profundo es, les escribo estas cosas para que no pequen, para que se den cuenta de lo propenso que estamos todos a pecar, para que se den cuenta de lo fácil que es para nosotros pecar, para que se den cuenta de que todavía no llegamos a la perfección, de que todavía estamos en este cuerpo caído, en un mundo caído que constantemente nos está tentando para que pequemos contra Dios y hagamos lo que no conviene, y se los estoy escribiendo para que no pequen, pero también para que sepan que si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado defensor. Él es el que está ahí para defendernos delante de Dios. ¿Sí? El primer objetivo de las Escrituras y el primer objetivo de la primera carta de Juan a la iglesia es alejarnos del pecado, advertirnos que es algo serio para Dios. Y saber que la palabra de Dios nos mantiene alejados del pecado, así como el pecado nos aleja de la palabra de Dios. Pero es importante la palabra de Dios en el creyente. Una cita que les damos mucho a los jóvenes, ¿verdad? Una cita que les damos mucho a los jóvenes, a los que están en esa edad en la que se rebelan y andan viendo a ver con cuánto se pueden salir, o qué tanto pueden hacer sin caer en el verdadero pecado. Un versículo que les citamos mucho, o versículos que les citamos mucho, es el Salmo 119. Salmo 119, comenzando con el versículo 9, dice: ¿cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. Yo te he buscado de corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. ¿Saben qué, mis hermanos y hermanas adultos y adultas? Este versículo va tanto para nosotros como para cualquier joven de cualquier edad. Porque nuestra edad, aunque va subiendo, ¿verdad? Nuestra experiencia, aunque va aumentando, a veces no es alcanzada por nuestra sabiduría. A veces tenemos edad y tenemos experiencia, pero no tenemos sabiduría. Y tenemos que tener cuidado con ello. Entonces, jóvenes, escuchen esto, jóvenes, lean esto, pero también hermanos ya de mi edad, y los que sean de más edad todavía, que no se ven muchos que parezca que sean de más edad que yo. Prestemos atención a esto. Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 15 versículos 1 y 3: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios, ¿por qué? Por la palabra que les he hablado. No, la palabra, es el agua de la palabra que Pablo menciona en Efesios capítulo 5, con el cual el esposo lava a la esposa, en este caso Cristo lava a la iglesia. Ahorita el Señor Jesucristo nos está lavando a todos con su palabra, nos está limpiando, está haciendo... Yo trabajé en Coachella piscando uva por mucho tiempo, ¿sí? Y lo que se hace a veces en las tardes es mojar todas las parras encima para que caiga toda la arena que se le sube a las uvas, y quedan completamente verdes las parras, ¿sí? Y me acuerdo, sí, cuando andaba piscando uvas, los racimotes de uvas que cortábamos, pero sí tremendos, ¿sí? ¿Y era por qué? Porque el labrador se encargaba de lavar las ramas, se encargaba de quitarles el peso de la arena y las dejaba libres y las podaba aquí y allá para que pudieran producir mucho más fruto. Así el Señor es lo mismo que hace con su palabra: nos lava, nos limpia, nos poda ciertas cosas que nos están haciendo daño, que nos están estorbando ahorita, para producir mucho fruto, porque eso es a lo que somos llamados, a producir fruto con la ayuda de Dios, ¿sí? Entonces vamos a Dios, Él nos lava con su palabra, ¿sí? Vamos a Dios, ¿sí? Vemos su palabra, las cosas que no debemos hacer, vemos su palabra, las cosas que Él considera pecado, y nos apartamos de ellas. Pero si llegásemos a caer, Él es
nuestro abogado delante del Padre. Él aboga por nosotros. Noten lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6, los versículos 11 al 14. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Noten, vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Versículo 13, tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado, dice el versículo 14, ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Noten, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. Quiere decir que el pecado no nos puede forzar a practicarlo. Quiere decir que el pecado no puede controlarnos. Quiere decir que cuando pecamos, ¿por qué lo hacemos? Porque somos pecadores. ¿Sí? Porque somos pecadores. El pecar no nos hace pecadores. Somos pecadores, por eso pecamos. Por eso necesitamos a Cristo, por eso necesitamos al Señor. ¿Sí? Y como seres pecaminosos, aunque no queremos pecar, caemos a veces en el pecado. Pero hay una diferencia muy grande que quiero que noten entre caer en el pecado y practicar el pecado. Y vamos a ver más sobre esto más adelante. Entonces, si caemos en el pecado, si alguno ha pecado, tenemos a ese abogado que es Cristo Jesús delante de nuestro Padre Celestial. Y noten que lo llama el justo. Porque Él es el único justo. Él es el único verdaderamente justo. No hay nadie como Él en justicia. Sí, no hay nadie como Él en justicia. Entonces, lo que Juan nos está diciendo aquí, en igual forma en el capítulo 1, los versículos 8 y 10, estos versículos están diseñados para advertirnos a los cristianos acerca del peligro que siempre está presente de caer en el pecado y de estar, como decimos en Mexicali, a las vivas. Estar bien abusados para no caer en él. Porque ¿qué le dijo el Señor a Caín? El pecado está a la puerta y él se quiere enseñorear de ti. Pero como nos dice Pablo, nosotros tenemos poder sobre el pecado y podemos decir que no con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y luego noten ahí en el versículo 2 del capítulo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación. Significado de propiciación es acción agradable a Dios con que se le mueve a tener piedad y misericordia. Eso es lo que Jesucristo hizo. Fue la propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? El sacrificio de la propiciación se ofrecía en la ley para aplacar la justicia divina y tener a Dios como propicio. En otras palabras, como favorable a nosotros, como inclinados a hacernos el bien. La ira de Dios está sobre el mundo pecaminoso. Y lo único que va a satisfacer la ira de Dios es la muerte del pecador. Pero viene Jesús y se presenta como sacrificio. Y ese sacrificio hace que Dios nos vea a nosotros de una manera favorable y es inclinado por lo que Jesús hizo a hacernos el bien. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino misericordiosamente y quitó nuestra culpa y nos proporcionó el perdón divino. Dios, escuchen esto por favor, esto es importante y con esto vamos a terminar. Dios envió a su Hijo y satisfizo, algunos quizás digan satisfació, pero la palabra es satisfizo, su propia ira contra el pecado en Él por su sacrificio en la cruz. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo ahí? Dios envió a su Hijo para satisfacer su ira. Dejó que sacrificaran a su Hijo sobre la cruz para que su ira se detuviera, se calmara y no cayera como juicio sobre todo el mundo.
Nuestro pecado, la gravedad de nuestro pecado hizo que fuera necesario que Jesús sufriera la agonía de la crucifixión. Dios mostró su amor y su justicia enviando a su Hijo para hacer la propiciación por todo el mundo. Mostró su amor y su justicia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está su amor. Pero su justicia, lo que satisfació la ira de Dios fue el sacrificio de Cristo. Cuando Dios ve a su Hijo crucificado, su sangre derramada, y como nos dice Hebreos, cuando Él entró en el lugar santísimo en el cielo, con su propia sangre y no con la de machos cabríos y becerros, y la presentó como sacrificio por nuestro pecado, eso hizo que Dios se volviera misericordioso para con nosotros. Y eso debe llevarnos a una conclusión. Eso debe llevarnos a una conclusión. Eso debe de decirnos algo a nosotros de qué es lo que ahora nosotros, en respuesta a eso que Dios hizo, debemos hacer. En 2 de Corintios capítulo 5, los versículos 14 al 19. Dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. ¿Y Él murió por cuántos? Por todos. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir, déjenlo ahí por un momento. Quiere decir que nosotros, siendo redimidos por el Señor, ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Él, quien murió y resucitó por nosotros. Nuestra vida ya no es nuestra vida es de Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que anhelamos es de Él, por Él y para Él. ¿Sí? Entonces, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, versículo 16, de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. ¿Alguna vez han estado enojados con alguien? Esposos, esposas, ustedes saben lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la reconciliación que hubo? Oh my goodness. Cosa más linda, caballero. ¿Verdad? Imagínense ahora la reconciliación de nosotros con Dios la reconciliación de Dios con nosotros por medio de Cristo. Oh, debe de llenar nuestro corazón de gratitud, debe llenar nuestro corazón de alabanza y debe llenar nuestro corazón de deseos de ahora vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros, ¿no es cierto? Estas cosas les he escrito para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado seguimos teniendo para con el Padre en Jesucristo el justo. Amén. Oremos.